El ser humano frente al misterio de la vida y la muerte. La filosofía conlleva la necesidad de cuestionar la vida y los fenómenos que la rodean, con un toque de poesía. A lo largo de la historia, los humanos se han preguntado por los árboles, las estrellas y el fuego, observando la naturaleza para comprender sus movimientos y comportamiento. Como seres humanos y filósofos, una de las preguntas fundamentales que nos hacemos es: ¿desde cuándo existo y hasta cuándo estaré aquí? Buscamos el origen y el final de nuestra existencia, representados en la metáfora del hilo de la vida. El profesor Lee Braga utilizaba el poema de Gilgamesh como ejemplo para ilustrar esta pregunta universal. Gilgamesh, un héroe sumerio, se embarca en aventuras con su compañero Enkidu hasta que éste muere. Gilgamesh, conmocionado por la pérdida, busca la inmortalidad y enfrenta múltiples pruebas. Finalmente, Gilgamesh llega ante un sabio llamado Unpistin, quien lo desafía a permanecer despierto durante varias noches. Al fallar esta prueba, Unpistin le ofrece una planta que otorga juventud eterna. Gilgamesh la lleva a su ciudad para probarla, pero una serpiente se la roba, renovando su juventud en su lugar. Desconsolado, Gilgamesh regresa a su hogar, pero la experiencia lo ha transformado. Contempla los muros de su ciudad, reconociendo su crecimiento interior a través de su cuestionamiento sobre la muerte y su búsqueda de la inmortalidad. El poema de Gilgamesh nos enfrenta a una pregunta inherente a todos los seres humanos, independientemente de su contexto histórico o cultural. La vida y la muerte se entrelazan como una dualidad, similar al ciclo del día y la noche. Los antiguos egipcios representaban esta dualidad simbólicamente, con el sol viajando a través del cielo y siendo devorado por la diosa Nut por la noche. En los misterios de Dionisio en la antigua Grecia, el delfín representaba este enigma de la vida y la muerte. El delfín salta fuera del agua, desaparece y luego reaparece, cambiando de dimensión sin perder su esencia. En muchas culturas antiguas, la reencarnación se consideraba una posibilidad para experimentar más ampliamente. Si bien es incierto si la reencarnación es una realidad, el deseo de vivir varias vidas refleja nuestro anhelo de ampliar nuestras experiencias. Texto corregido. El Ai. El Ai, esto nos lo presenta Platón en el mito de Ler. En él, Platón nos hablará de la reencarnación. Nos dirá que antes de encarnar, las almas pasan por un río llamado el río del Leteo. Dependiendo de la ansiedad que tengan esas almas por beber de ese río del olvido, olvidarán todo lo que han vivido previamente. Entonces entrarán en una encarnación, como si entraran como nuevos, por así decirlo. Curiosamente, aunque a algunos les gustaría recordar vidas pasadas, muchos no queremos recordar nuestra vida actual. Hay muchas cosas que nos gustaría que alguien borrara de nuestra memoria porque nos pesa mucho el tener que recordar las cosas que hemos hecho. Muchas cosas que han pasado en nuestra vida no son momentos bonitos. Por lo tanto, podríamos decir que quizás este juego de memoria y olvido sea un mecanismo piadoso de la naturaleza para ayudarnos a recordar en la medida en que seamos capaces de asimilar esos recuerdos. De todos modos, recordar encarnaciones pasadas no nos haría sabios, porque podríamos tener una seguridad de una preexistencia, pero siempre quedaría la pregunta última de dónde venimos y dónde vamos. Y esa pregunta, que es una pregunta básica de la filosofía, es precisamente una pregunta que no tiene respuesta a nuestro nivel. Como no tiene respuesta, siempre será una pregunta que tendremos ahí en nuestro horizonte. Nuestra capacidad de conocer, interpretar y comprender la vida no depende tanto de los libros que leamos, sino de nuestra capacidad de comprensión. El profesor Lieber nos puso otro ejemplo que también es muy gráfico. Decía que podemos estar delante de un plato de sopa, de un lago o del océano Pacífico, pero si solo tenemos una cuchara, el agua que vamos a sacar es la misma. Por lo tanto, muchas veces no se trata tanto de a qué nos acercamos, a cuántos libros o a cuántas cosas, sino más bien de cómo podemos ampliar nuestra capacidad de comprensión de las cosas. ¿Cómo podemos ampliar los límites de nuestra conciencia para ser capaces de asimilar y comprender aquello que la vida nos puede decir? Porque esto del conocimiento, en realidad, como ya hemos dicho, hay una cierta piedad en la vida que nos permite ir acercándonos al conocimiento de forma gradual, en función de lo que nosotros podemos asimilar, porque de otra forma nos daría vértigo. Hay ideas que son muy poderosas y que nos da miedo enfrentarlas directamente. Una de esas ideas poderosas que nos da mucho miedo es la muerte, porque es una idea que, si no la hemos trabajado, nos resulta dura. Entonces, el tema de la conciencia implica que para que las cosas no nos den vértigo, nos tenemos que ir acercando progresivamente, de manera a peldaños o escaloncitos, para que podamos asimilarlas. ¿Cómo podemos vencer el miedo a la muerte? Que es quizás dentro de esta pregunta que nos hacemos de qué es la vida y qué es la muerte. Tal vez es una emoción que viene asociada a esa pregunta. Tal vez respecto a la vida no nos genera una inquietud, pero respecto a la muerte sí que viene asociada con algunas emociones inquietantes, por así decirlo. ¿Y por qué tenemos ese miedo a la muerte? ¿Y cómo podríamos vencer ese miedo a la muerte?
Y, bueno, pues el profesor Liber nos va a decir que parte de ese miedo a la muerte surge de la identificación que tenemos con nuestro cuerpo. Y vuelve a hablarnos de Platón, porque Platón decía que el ser humano, que se identifica con una silla, vive tanto como vive esa silla. Es decir, que si aquello con lo que nosotros estamos apegados, que sentimos que es que si se rompe se nos va la vida, evidentemente pues ahí es una muerte para nosotros, que nos identificamos mucho con nuestro cuerpo físico, a tal punto que a veces no nos damos ni cuenta. Entonces, decimos, se me ha roto una uña. Y uno dice, pero bueno, pero si tú no tienes uñas, se le ha roto a tu cuerpo. O incluso nos identificamos tanto con las posesiones materiales que decimos, se me ha roto el retrovisor. Pero claro, nosotros no tenemos retrovisor, es el coche el que tiene un retrovisor, pero hacemos una identificación muy grande con todo lo material, como si todo lo material fuéramos nosotros. Platón va a decir que hay que cambiar el punto de conciencia, y que para empezar a vencer a la muerte tendríamos que sentir que somos un alma, algo vivo que hay aquí dentro que tiene un cuerpo, no que somos un cuerpo que tiene un alma, que es lo que solemos decir los más. Bueno, sí, puede ser que tenga un alma por ahí, debe estar. Pero habría otra forma, otro punto de vista, que sería el contrario. Soy un alma y tengo un cuerpo, y me ocupo de este cuerpo que me sirve para expresarme en la vida. Pero esto es un cuerpo, no soy yo. Yo soy el alma. Entonces, esa forma de interpretar la vida nos haría también diluir algunos de esos miedos que nosotros tenemos. El Tíbet se hacía de manera un poquito más brusca. Es decir, que el profesor Liber también nos va a poner algunos ejemplos de ejercicios que se hacían en los templos o en los monasterios para los discípulos, para darse cuenta rápidamente de cómo es esa identificación con nuestro cuerpo, que aunque pensemos que no la tenemos, la tenemos. Y entonces contaba una anécdota de un maestro y un discípulo que se acerca al templo y que quiere ponerse al servicio de ese maestro, que ese maestro le enseñe. Entonces, le dice que bueno, que está a su disposición, que le honra mucho, que viene de muy lejos porque sabe que él es un gran maestro, y que bueno, que daría la vida por él y que haría lo que fuese para que él lo cogiese a su cargo y le enseñase todo lo que sabe. Y entonces, el maestro muy tranquilamente lo coge del brazo y le dice, vale, muy bien, pues ven conmigo. Y entonces lo acerca hasta una tinaja de agua, a un tonel lleno de agua, y entonces coge la cabeza y se la mete dentro. Y claro, cuando se la mete dentro, y el otro siente que se está ahogando, empieza a patalear, le pega, le maltrata, hasta que por fin sale a flote. Y entonces claro, el hombre le dice, pero tú no decías que darías la vida, que me respetabas, que me quieres, o sea que harías por mí, que vamos, porque yo te enseñara tú harías lo que fuese. Pero claro, cuanto aparecen nuestros instintos más primarios, y en cuanto aparece esa posibilidad de que el cuerpo sufra un daño, pues ahí se activan otros mecanismos, que a veces no somos conscientes de que están presentes. Entonces, esta era como una forma muy directa de mostrar cómo estamos tan identificados y tan apegados a todos estos resortes y mecanismos del cuerpo. El profesor Liber también decía que una vez un periodista le dijo, «Profesor, ¿usted cómo le gustaría morir?» Y claro, él le dice, «¿Pero a quién ha dicho que a mí me gustaría morirme, hombre? No, a todo el mundo nos va a costar morir». Claro que sí, que nos va a costar. Morir es un proceso que no es agradable, o que no es voluntario. Pero de la misma manera que nos va a costar morir, muchas veces a los seres humanos nos cuesta vivir. Y hay momentos en donde, cuando nuestra vida es muy oscura, cuando nos han ocurrido desgracias, cuando hemos sufrido la pérdida de algún familiar, cuando tenemos un golpe emocional, a veces casi queremos tirar la toalla y decimos, no vale la pena vivir, no nos cuesta de la misma forma o tenemos miedo también a la vida. Igual que a veces podemos tener miedo a la muerte. Entonces, es un binomio que tampoco está tan separado. Y que cuando nosotros cuanto más aprendemos a morir, más aprendemos a vivir. Cuanto más aprendemos a vivir, también más vamos a aprender a morir. Y os he traído otra imagen que utiliza en esta conferencia el profesor Liber. Y es una pintura etrusca que aparece en un sitio arqueológico cerca de Paestum, en el sur de Italia, y que le llaman la tumba del nadador. Entonces, aquí se ve, es una pintura muy bonita donde se ve un nadador que salta desde un trampolín a las aguas, y en una orilla y en otra orilla le espera un árbol de 7 ramas. Y el profesor la ponía también de nuevo como imagen gráfica de ese ser que se tiene que lanzar a las aguas del misterio, al océanos griego. El océanos es dentro de los misterios de Dionisos, ese delfín que aparece y que se sumerge en el agua, en las aguas de Tánatos, en las aguas oscuras del océano. Pues es esa misma imagen de cómo el ser humano en un momento tiene que lanzarse a las aguas de la muerte, no tiene que dejar la vida, y no lo hace voluntariamente, sino que es como si una mano lo tirase de él, y la misma mano que lo empujó al escenario de la vida no. Y está uno aquí pues pasando un tiempo, hay otra mano que te coge para sacarte. Y claro, muchas veces este proceso es un proceso que nosotros no entendemos, porque estamos, como decimos, muy apegados y muy identificados con nuestro cuerpo, con la parte material.
Y también muchas veces porque tenemos algo que tenemos que acabar. No, una madre, un padre pues tiene unos hijos que tiene que darles una educación y que tiene que dejarlos bien colocados. Entonces es como, tengo una obra que acabar. Y hay muchos proyectos que a veces uno tiene que también se siente. Con los demás y la muerte. Tener vínculos naturales con los demás es esencial para evitar el sufrimiento. Este trabajo de aprender a vivir y a morir debe realizarse de forma gradual. Podemos cambiar nuestros comportamientos para mejorar nuestra vida y enfrentar mejor la muerte. Dejemos atrás los amores y ambiciones superficiales, y centrémonos en la bondad y la generosidad. Esto nos purificará de deseos materiales. La reencarnación y el karma. Las diferencias en las circunstancias de vida se deben a nuestras acciones pasadas, tanto en esta vida como en vidas anteriores. Aunque no podamos comprender todos los designios de la vida, sabemos que es justa. El profesor Libraga enfatiza la bondad, incluso ante las adversidades. No podemos lavarnos las manos y esperar que la vida se encargue de todo. Es nuestro deber mejorar las situaciones que están en nuestro poder. La naturaleza y el eterno retorno. Observar la naturaleza nos recuerda la ciclicidad de la vida. Las cosas cambian y se transforman, pero nada desaparece. El ser humano no es diferente. Platón plantea que los vivos vienen de los muertos y los muertos de los vivos, en un ciclo interminable. La muerte puede verse como un cambio de estado, no como una aniquilación. La naturaleza como ejemplo. La naturaleza está llena de ejemplos de bondad, inteligencia y recursos para todos los seres. Los árboles tienen estomas para respirar, los camaleones se camuflan, las mariposas ahuyentan a los depredadores, y los peces de las profundidades emiten luz para ver. Esto nos da seguridad de que todo está vivo y cuidado. Confiar en el ritmo de la vida nos ayudará a enfrentar la angustia existencial. Aprender a vivir y a morir. Debemos conocernos a nosotros mismos y controlar nuestros impulsos carnales para responder a nuestro verdadero ser. Nuestro objetivo es escalarnos hacia lo mejor de nosotros mismos y alcanzar las cimas de nuestro potencial humano. En el futuro, esperamos ser reconocidos por nuestra forma de ser, como los pitagóricos de antaño. De la sabiduría y sapiencia que poseían sobre la vida, nace la calma que tenían para enfrentar cualquier circunstancia, guiados por su valía moral. Aspiramos a que en el futuro, la sociedad pueda decir, ahí va un acropolitano, entendiéndose por ello a alguien que trabaja sobre sí mismo, aporta a la sociedad, cuida del entorno en el que vive, y lucha por un mundo mejor. Para terminar, me gustaría contarles una pequeña historia que al profesor Libera le gustaba mucho, sobre el Quijote. En muchas de sus conferencias, las acababa con una escena del Quijote. Me gustaría terminar con una escena muy famosa, la escena en la que el Quijote va a luchar contra los molinos de viento. En el horizonte, ve unos molinos que él cree que son gigantes. Entonces coge su caballo, su lanza, y se dirige hacia ellos, atacándolos con la lanza y cayendo al suelo. Cuando cae, Sancho se acerca en su burro y le dice, pero señor, no le dije que eso eran molinos de viento. Y el Quijote le responde, no, Sancho, se ve que no has sido iniciado en los misterios de la caballería. Si no, sabrías que hay gigantes que, al arremeterlos, se convierten en molinos de viento. Muchos de nuestros miedos son esos gigantes que solo necesitan que nos atrevamos a enfrentarlos. Cuando lo hacemos, adquieren su verdadera dimensión. Os invito a tener la osadía y la locura del Quijote, y a vivir la vida con arrojo y determinación.